valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a su clase, tu clase de Ciencias Sociales. De este lado tu maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares o en la escuela, porque estamos en una nueva etapa de la educación dominicana, el retorno gradual semipresencial a las aulas, pero sobre todo libre, voluntario y con el consentimiento de los padres. Aún así, sabes bien que debemos continuar protegiéndonos. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Te preguntarás, ¿qué tenemos para hoy? Pues sencillo, continuamos desarrollando el tema de la Primera Guerra Mundial, pero ya no solo enfatizándonos en el inicio, el desarrollo o el cierre de esta, sino en unos cuantos pormenores, en varios detalles. ¿Cuáles detalles? Los tratados. Pero antes bien, ¿cómo está Neurona? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Excelente. ¿Tienes a mano el repaso? En la clase anterior, hablamos de las intenciones y motivaciones de Estados Unidos al entrar a la guerra, y también que las razones que llevaron a los estadounidenses a intervenir en la guerra se debieron a partir de la agresiva ofensiva en el mar desarrollado por los alemanes. Otra cosa que aprendimos es que el origen de la Primera Guerra Mundial es la teoría de transición de poder. Sin embargo, se conoció que existen medios pacíficos para lograr alternativas de crecimiento por parte de las naciones. Y para finalizar, pudimos conocer los cambios sufridos en el mapa europeo después de la guerra y los puntos expresados por el presidente Wilson para la finalización de esta. Muchas gracias, ¿eh? Por cierto, profesor. Sí. ¿Y cuál es la palabra clave del día de hoy? Nuestra palabra clave es conferencia. Conferencia. Según el diccionario de la Real Academia Español, es reunión de representantes de una agrupación determinada para tratar asuntos importantes de su competencia. Además, es la conversación entre dos o más personas para tratar de algún asunto. Bien, ¿por qué esa palabra clave el día de hoy? Fácil, porque lo que dio paso a la conclusión pacífica de la Primera Guerra Mundial fue exactamente reuniones, conferencias, pero sobre todo la Conferencia de París, allí donde se fraguó lo que se llamó el Tratado de Versalles. ¿Por qué ese tratado se llamó así? Porque el edificio donde se realizó se llama Versalles. Ese espacio, esa escultura se llama Versalles, por eso lleva su nombre. Si te das cuenta, en la historia muchas veces los nombres de batallas tienen alusión directa al espacio geográfico en el que se desarrolla, así como ese tratado lleva el nombre de ese lugar en París, el Tratado de Versalles. ¿Y qué pasó en esta conferencia? Fíjate, el 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la Conferencia de París, bajo la dirección del denominado Comité de los Cuatro, el presidente estadounidense Wilson, el primer ministro Leon George, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, el jefe del Ejecutivo italiano. Son los tres primeros. Sin embargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a las que los países derrotados se les prohibió asistir. El 4 de octubre de 1918, los alemanes habían pedido un armisticio basado en las propuestas recogidas en los 14 puntos de Wilson, lo que ya conoces. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura. Los países vencedores llegaron a París con ideas diferentes y compromisos, a veces secretos, adquiridos durante la guerra. Te mencionaré los países y cuáles fueron sus posturas. Primero tenemos a Reino Unido.
No tenía reivindicaciones territoriales en Europa. Aspiraba, sin embargo, a ganancias coloniales de África y Asia a costa de los imperios alemán y turco. Destrucción del poderío naval alemán. Siguiendo su tradicional política de equilibrio europeo, Gran Bretaña no deseaba hundir a Alemania para no fortalecer a Francia en ese continente. Una de sus preocupaciones clave fue impedir la extensión de la agitación revolucionaria bolchevique a la Europa central y especialmente a Alemania. Y por último, indemnizaciones de guerra. Por otra parte, Estados Unidos, que tenía como presidente a Wilson, manifestaba y tenía presente los siguientes puntos. Creación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro. Aplicación del principio de las nacionalidades en el diseño de las nuevas fronteras europeas. Ya hablamos de las modificaciones territoriales. También esa postura implicó, desde mayo de 1918, la destrucción de lo que se conocía como Austria-Hungría. Y por último, indemnizaciones de guerra. Por otro lado, Francia tenía los siguientes puntos o intenciones: recuperación de Alsacia-Lorena, ocupación militar de la zona occidental del Rin y posible creación en Renania de un estado independiente. Esta última aspiración encontró la oposición de Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primer caso, porque alteraba el equilibrio europeo, y en segundo caso, porque esto iba en contra del principio de las nacionalidades de esos países. Otro punto fue la explotación económica de la región del Sarre, porque garantizaba un crecimiento en su economía. También estaba la intención de debilitar militarmente de forma definitiva a Alemania. Otro punto, la oposición al Anschluss, que fue la unión de Alemania con Austria. Otro de sus puntos fueron las ganancias territoriales a costa de los imperios turco y alemán. Y para finalizar, el punto de Francia, las indemnizaciones de guerra. Italia, por su lado, tenía otras intenciones. ¿Cuáles? Las siguientes. Una fue la aplicación del conocido llamado Tratado de Londres, que se trataba de la anexión del Trentino, del Alto Adigio, Trieste y partes importantes de Istria y Dalmacia. Esta aspiración italiana encontró la oposición de Estados Unidos, que ya para ese momento, es bueno enfatizar, era una potencia. ¿Por qué la oposición de ellos? Debido a que la anexión de esos territorios poblados por eslavo de Dalmacia iba contra el principio de las nacionalidades, puntos encontrados con esas naciones. En ese sentido, el presidente estadounidense del momento, Wilson, defiende la recién creada en ese momento Yugoslavia, que no existía antes de la Primera Guerra Mundial, frente al expansionismo italiano en el Adriático. Este tratado de Versalles, en base a estas intenciones de las diversas naciones que te he mencionado, tuvo impacto no solo en la reestructuración geográfica de la parte europea, sino también en la creciente de la economía y también de las políticas de Estado. ¿Qué pasó con esto? Que el Tratado de Versalles fue un acuerdo, claramente, un acuerdo con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero ocurre que este fin fue parcial. Bueno, hay historiadores que consideran que fue un fin teórico e incluso aparente, porque luego de esto se fraguaron varias iniciativas para dar inicio a lo que luego vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial. Pero en este tratado de buena fe y de buena intención se estableció lo que fue la paz entre los aliados y Alemania, saliendo Alemania como el culpable número uno de todas las destrucciones en la parte europea. Por eso se le pone incluso una cuota económica que ellos luego deben pagar.
Esto llegó a cabo en lo que se conoce, que te mencioné al principio, el Palacio de Versalles, que se ubica en París, y ya sabes que París es la capital de Francia. Este tratado de Versalles obtuvo 2 procesos de firma. Con esos 2 procesos es bueno enfatizar que no fue exactamente en el 1918 que culmina la etapa de la Primera Guerra Mundial, porque la primera parte de esa firma fue en noviembre del año 1918, donde se firmó lo que se conoció como el armisticio. Pero la segunda parte de esto fue en junio de 1919, casi un año después. Sin embargo, la ejecución, la puesta en práctica de lo que se acordó en este tratado fue cumplida hasta 1920. Cabe resaltar que este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba en francés, alemán e inglés, y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia. ¡Wow! Eso es un aporte espectacular, porque este tratado no solamente se hizo para frenar la fuerza militar, sino para asuntos económicos y de desarrollo de las naciones. Y como te mencioné, fue en el 1918 que se propuso, pero su puesta en práctica, la puesta en marcha, fue hasta 1920. Por lo tanto, con esto es bueno enfatizar que toma su tiempo el lograr la conquista de la paz. ¿Qué implicó esto? Tiene varias implicaciones. ¿Por qué? Porque ya al momento en que se retiran las tropas de las diversas potencias y se reestructura el espacio geográfico, o sea que ya Europa no es la misma, el mundo no es el mismo, tiene varias consecuencias a nivel económico, militar, político, geográfico e incluso de nacionalidad. Porque una persona que pertenecía al imperio austrohúngaro y ya pertenece a Eslovaquia, a Checoslovaquia, ya es distinto, es otra nacionalidad. ¿Cuáles otras implicaciones? Fácil. Nacen de esto lo siguiente: la reducción del ejército alemán a 100,000 hombres. Esa fue una condición. Luego, mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra, cuestión que no cumplieron, porque luego se nota en la Segunda Guerra Mundial. El pago de más de $30,000 millones a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios, como te mencioné anteriormente, que debieron de pagar a las demás potencias, dígase a los que ganaron la guerra en ese momento. Llegado a este punto, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas, profesor. Desde Barahona, Esmeralda Pérez pregunta: ¿hubo alguna sanción para el país que no cumpliera con el tratado? Claro que sí. ¿Qué pasó aquí? Que en 1920 es que inicia, digamos de manera formal, el cumplimiento de este tratado. Pero si usted no cumple, tiene una remuneración económica. Por lo tanto, aparte de las legislaciones, de las restricciones, si no cumplía, debía de dar a las demás potencias o los demás países alguna cuota económica que se le pusiera en ese momento. Además, también estaba presente la cuestión de restricción de territorio, no solo por el incumplimiento, sino también como condición del tratado. ¿Alguna otra? Marlon Cáceres, desde Valverde, pregunta: profesor, ¿por qué se cedieron esos acuerdos? ¿Existió una Segunda Guerra Mundial? Fácil. Por el incumplimiento, porque no cumplieron lo que se pactó. El acuerdo al que se llegó, ellos no cumplieron. Pero también hay que tener un dato muy interesante. La presencia en esa conferencia fue únicamente de aquellos países que luego le pusieron las restricciones a Alemania. ¿Okay? Así que hubo un sentimiento de resentimiento por parte de los alemanes. Por eso no existió la fidelidad ante lo pactado. Bien, ¿alguna otra pregunta?
No hay más preguntas por el momento. Pues bien, continuaré mencionándote cuáles cuestiones son consecuencias de este tratado. Por ejemplo, una de estas fue que los grandes territorios alemanes se le dieron a los países aliados y ellos tuvieron y todavía tienen total autonomía en ese espacio geográfico. Pero aparte de esto, Alemania tuvo la pérdida del 13% de sus tierras, específicamente por esa restricción de ceder territorios. Otra cuestión de las consecuencias de este tratado fue el gran golpe a la economía alemana, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero, la que te mencioné anteriormente, 30.000 millones de dólares. Aparte de esto, fuerte pérdida del poder militar alemán, no solamente por los que fallecieron, sino por la restricción de hombres que podían pertenecer a ese margen de imperio. Luego, los alemanes estuvieron en contra del acuerdo, mientras que algunos pocos que lo apoyaron fueron considerados como criminales. Los puntos que dejó este tratado motivó al nuevo gobernante que irrumpió con la democracia alemana, que fue Adolf Hitler, a recuperar el poder alemán. Y esta es una o casi la principal motivación de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el primero que incentiva, que da pie, que da inicio a lo que luego se conoce como la Segunda Guerra Mundial es Adolf Hitler, con esa intención de un resurgir del poder de lo que antes fue el Imperio Alemán. Pasado esto, y ya dada la firma del Tratado de Versalles, es bueno darte a conocer la siguiente información, sobre todo porque fue otro tratado que se dio en ese tiempo de la mano al Tratado de Versalles, que también motivó y dio pie a unas cuantas consideraciones que debieron ser cumplidas por las naciones. Aquí hago un paréntesis. Los tratados son alianzas, pactos entre naciones para garantizar la paz. Por lo tanto, el tratado no es únicamente una estrategia diplomática, sino una necesidad para garantizar la paz entre las naciones. El tratado que te daré a conocer se llama Saint-Germain en La Haya, firmado el 10 de septiembre del año 1919 por los aliados victoriosos de la Primera Guerra Mundial, por una parte, y por la nueva República de Austria, por la otra. El tratado declaró que la monarquía austrohúngara estaba disuelta, ya no existía, y la nueva República de Austria era, en su mayoría, de habla alemana del Imperio Austríaco. Reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, entonces llamada el Reino de Serbios, de croatas y de eslovenos. Austria fue reducida no solamente por la pérdida de las tierras de la corona, que luego fueron incorporados en Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, sino también por la cesión de territorios como Tirol, Trieste, Istria y varias islas dálmatas, y Friuli a Italia, y la cesión de Bucovina a Rumania. Burgenland entonces era una parte de Hungría y fue concedida a Austria. Austria, en este sentido, asumió la responsabilidad del gobierno imperial austríaco de haber causado la guerra, pero sus pagos de las reparaciones de los aliados nunca fueron exigidos realmente debido a la obvia insolvencia del Estado austríaco. Un artículo importante de este tratado es el 88, que requirió que Austria se abstuviera de comprometer directa o indirectamente su independencia, que significó que Austria no podría entrar en unión política o económica con Alemania sin el acuerdo del Consejo de la Liga de las Naciones, lo cual trajo como consecuencia las tensiones austro-germanas o austro-alemanas durante la década de 1930. Limitaron el ejército austríaco
a una fuerza de 30.000 voluntarios y prohibieron la tenencia de una armada, así que como de fuerza aérea. Había también las provisiones numerosas que se ocupaban de la navegación del Danubio, la transferencia de ferrocarriles y otro detalle implicado en la desintegración de un gran imperio en varios estados independientes pequeños. El Tratado de Trianón en 1920 te lo daré a conocer en base a la siguiente información. Impacto del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo en el cual se puso un fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. El Tratado de Versalles obtuvo 2 procesos de firma. Una primera, el 11 de noviembre de 1918, donde solo se firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y una segunda, el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920. Este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba en francés, alemán e inglés, y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia. De seguro te vas a preguntar por qué esos conflictos entre las naciones si ya pasó la guerra. Lo que pasa es lo siguiente. Como te he mencionado varias veces, se reestructuró el mapa. En ese momento, una persona que pertenecía al Imperio Austrohúngaro fácilmente ya era alemán, porque esa parte pertenecía a Alemania, o fácilmente ya era esloveno, porque pertenecía a Eslovenia. Entonces, eso tiene una modificación en la nacionalidad y de paso en el idioma, porque ya no solamente hablarás húngaro si quedaste de la parte alemana, sino que tendrás que hablar alemán. Por lo tanto, esto entre las naciones surgió una cuestión de un patriotismo, un sentido de nacionalidad, pero también una defensa continua para poder recuperar esos territorios que muchos gobernantes consideraron como perdidos, porque cuando se reestructura el imperio, se fragmentó todo ese espacio de la parte europea. Bien, Neurona, tenemos una trivia para ti. Fácil, sencilla e interesante. ¿Lista? Por supuesto. Ok, te voy a mencionar aquellos países que ya anteriormente yo he dicho y en conjunto con su presidente o representante y dirás qué pasó con eso o qué aporte tuvieron ellos para estos tratados. Bien, primero, Reino Unido, Lloyd George. Destrucción del poderío naval alemán. Exacto. Estados Unidos, Wilson. Creación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro. Muy bien. Francia, Clemenceau. Debilitar militarmente de forma definitiva a Alemania. Por último, Italia, Orlando. Ganancias coloniales en Oriente Medio y África. Son partes de las consecuencias del tratado. En algunos casos, parte de los beneficios. Ya finalizado esta clase, ¿tienes a mano el resumen de hoy? En la clase de hoy, conocimos que en la Conferencia de París, en 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron bajo la dirección del denominado Comité de los Cuatro. El presidente estadounidense Wilson, el premier británico Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y el jefe del ejecutivo italiano Orlando. En esta se acordaron varios tratados, teniendo como el más relevante el de Versalles, que fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. Exactamente, mil gracias. Así que si en casa te preguntan ¿cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Tú le dices, papi, mami, con el primer Tratado de Versalles, que se cumple a partir de 1920. Esto marcó el fin de la Primera Guerra Mundial.
un fin aparente porque luego estuvo presente la Segunda Guerra Mundial. Además, si tienes alguna duda, sabes que puedes repasar este contenido visitando la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote la siguiente frase del gran filósofo Aristóteles. Y él dijo: no es suficiente ganar la guerra, es más importante organizar la paz. Nos vemos, hasta la próxima. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Today we are going to have a beautiful and funny day. Hello, Neuron. Hello, teacher. How are you? I'm very good and very happy to be with you as always. As I told you before, today we are going to learn a lot in new things. Hoy vamos a aprender muchísimas cosas nuevas, mis queridos estudiantes de 3er grado de secundaria. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes. So, get ready to learn. But first, let's pay attention to this. Primero, vamos a ver esto, pero está muy atento y prepárate para aprender. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. You have to remember always that it's very important to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Recuerda que es muy importante que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás por lo menos 1 metro. Neurona, después de estos importantes mensajes, siguiendo nuestro protocolo de salud, ¿puedes decirnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? Claro, maestra. En la clase pasada continuamos practicando y aprendiendo sobre vocabulario, lectura y escritura relativas a hablar sobre desastres naturales, tales como earthquake, tropical storm, wildfire, flooding, entre otras. Excelente tu resumen como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas aprendido y puesto en práctica estos conocimientos. Y para esto vamos a socializar esa actividad que tenías pendiente. Te la voy a recordar para refrescar la memoria y luego socializamos lo que hiciste. Every family should have an emergency kit in their home. If there is an earthquake, a hurricane, weather, having an emergency kit ready could help if anything like this happens. So in this, with the help of your parents, get your emergency kit ready so that you can find it easily in the case of a disaster. Write 3 elements that your emergency kit have to include. Tú tenías que hacer un kit, 3 elementos de un kit de seguridad. Vamos a ver cómo lo hiciste. ¿Por qué? Porque si ocurre un huracán, un desastre de la naturaleza, debes estar listo y esto te ayuda a facilitar el trabajo
y tenerlo donde lo puedas encontrar fácilmente. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo debes hacer esos first aid kit. Letter A, number 1, a first aid kit. The first aid kit should contain, among other things, alcohol, cotton, wool, bandage, gas, painkillers, sterilized water, and board ointment. Number 2, food and drink. It is advisable to keep non-perishable food supplies. In other words, food that won't spoil out the fridge, such as canned food. There should be enough food for 3 days. Number 3, it's a good idea for each family member to have a spare change of clothes, including waterproof boots and raincoat, as well as some warm blankets. Don't forget your personal documents. Te voy a decir también que debes de, te lo voy a decir en español para que te puedas contextualizar. Tú tienes que tener estos elementos, como te dije en ese orden. Debes mantener comidas que no sean perecederas con el tiempo, o sea, que se mantengan fuera de la nevera, como latas de comidas que te puedan durar 3 días. Un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué debe tener esto? Alcohol, algodón, algunas vendas, algunas pastillas, aguas que esterilicen. Entre la comida y la bebida, ya te dije, debes mantener tus botellas de agua y comidas que se puedan mantener fuera de la nevera. En cuanto a las ropas, te es bueno que tenga unas botas de gomas, algunas chaquetas o coats o abrigos, como quiera decir, y algunas sábanas. Y muy importante, mantener en un lugar visible tus documentos personales. Interesante, ¿verdad? Sigue escribiendo, sigue practicando y utilizando todo lo que aprendes aquí para que puedas ampliar tus conocimientos y adquiriendo esas habilidades que te van a ayudar muchísimo en el día a día. Ahora, toma lápiz y papel porque vamos a conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave del día de hoy es verb. Verb. A word used to describe an action, state, or occurrence, and forming the main part of the predicate or sentence, such as hear, become, happen. Verbo. Una palabra que se usa para describir una acción, estado u ocurrencia, y que forma la parte principal del predicado en una oración, como escuchar, convertirse, suceder. Interesting, interesante, ¿verdad? Pues mis queridos alumnos, hoy vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué vamos a aprender? Verbos. Y estos verbos nos van a ayudar luego a narrar cosas en pasado, hechos que sucedieron, como cuáles, hechos de desastres naturales. Y vamos a ver de inmediato cómo podemos aprender esto. ¿Qué te parece, Neurona? That's great, teacher. Entonces, sígueme y vamos a ver unas pequeñas reglas que vamos a observar en este cuadro. Es muy simple, toma tu lápiz, tu cuaderno, siéntate en un lugar muy tranquilo donde no hayan distracciones para que puedas entender y luego aplicar estas reglas que son bastante fáciles. Vamos a iniciar. Toma tu lápiz y tu cuaderno, como te dije. Vamos a empezar con la A. Son 5 reglas muy simples y básicas. En la letra A me dice que si el verbo, bueno, esta es la regla general. La mayoría de los verbos generales o todos los verbos regulares terminan con ed. Esta es la regla general, la estrella. Vamos a poner un asterisco. Esta terminación es la estrella de esta clase. ¿Por qué? La mayoría de los verbos regulares en inglés terminan en ed. Si te fijas acá, que lo resalté con azul, want, wanted. Termina con ed, affect, affected, con ed. Si el verbo termina con la vocal e, muy simple, muy fácil, ¿qué vamos a agregar? Simplemente la D. Recuerda que esta es la regla general. Vamos a aplicar la D. Tenemos el verbo escape.
Si te fijas, solo agregamos la D. Love, loved. Agregamos la D. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? ¿Verdad que es fácil? Pues vamos a seguir. Tenemos la tercera regla. En la letra C. Si yo tengo un verbo y termina con una vocal y una consonante, siempre vamos a agregar ed. Vamos a ver acá. Plan, planet. Pero en este caso tengo vocal y una consonante. Mírenlo acá. Vocal y consonante. Esta regla me dice que voy a duplicar la última consonante. ¿Qué voy a agregar? Ed. Plan, planet. Spot, spotted. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Vamos con la D. Consonant and white. Consonant and white. Tenemos un verbo que termina en una consonante y la Y. Recuerda siempre agregar ed. Pero ¿qué pasa cuando el verbo termina en una consonante y una Y? Chequea acá. Consonante, Y. Pues esta regla me dice que voy a cambiar esta Y por I latina y siempre agrego ed. ¿Viste qué fácil? Pues vamos a la última regla. Y dice que si un verbo termina en vocal e Y, facilito, ¿qué le voy a agregar? Ed. Play, vocal, Y. Agrego ed. ¿Qué te parece, neurona? Me ha parecido muy interesante, profesora. ¿Y tienes alguna duda hasta el momento? Voy a verificar. Muy bien. Tenemos una duda en las redes sociales. Pues adelante. Claudia Pérez, desde Villa Carmen, Santo Domingo Este, nos pregunta lo siguiente. Teacher, what is a regular verb? Excelente tu pregunta, Claudia. Veo que estás prestando mucha atención. Pues vamos a explicar qué es un verbo regular. Toma tu lápiz, tu cuaderno, para que puedas anotar. All verbs have the base form or infinitive. For example, look, make, or play. The majority of verbs called regular verbs follow the same pattern and create the past simple and the past participle using the same word ending. Ed. Te lo voy a explicar en español. Oye, Claudia, para Claudia y para todos los demás, un verbo regular tiene una terminación invariable. ¿Cuál es? Ed. Y siguen un mismo patrón. Y también debo decirte que un verbo regular hace el pasado simple y el pasado participio de la misma forma, agregando ed. Para ti, Claudia, y para todos los demás, si no pudieron tomar notas, aquí está el resumen perfecto de lo que es un verbo regular. Ed, vocal, consonante, consonante Y, vocal e Y. Ahí está el resumen perfecto. Espero que lo practiques, que lo aprendas y que lo pongas en práctica. ¿Alguna otra pregunta, neurona? No por el momento. Pues vamos a seguir practicando y aprendiendo porque ese es el propósito principal de esta clase. Ahora, como ya copiaste esa lista donde están las reglas para hacer el pasado simple de estos verbos regulares, vas a escribir el pasado simple de la siguiente lista de verbos. Number 1, plan. Number 2, arrive. Number 3, live. Number 4, visit. Number 5, study. Number 6, walk. Number 7, paint. Number 8, cook. Number 9, enjoy. Number 10, try. Number 11, carry. Number 12, cry. 13, taste. Number 14, stay. 15, stopped. Number 16, receive. 17, drop. 18, enter. 19, watch.
And the last one, number 20, work. Okay, the answers are this. Las respuestas son estas. Plan, planet. Number 2, arrive, arrived. Number 3, live, lived. 4, visit, visited. 5, study, studied. Walk, walked. Paint, painted. Cook, cooked. Enjoy, enjoyed it. Try, tried. Carry, carried. Cry, cried. Taste, tasted. Stayed, stayed. Stop, stopped. Receive, received. Drop, dropped. Enter, entered. Watch, watched. And work, worked. Ahora que ya viste cómo se hace el verbo en pasado simple, siguiendo las reglas, te toca clasificar cada uno de estos verbos en las columnas siguientes. Son 4 columnas, A, B, C y D. ¿Qué vas a hacer? Como te acabo de decir, vas a clasificar con el número o con el verbo, como prefieras, en cada columna. Vamos a practicar. ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. ¿En casa están listos? Pues vamos a ver cómo clasificaron estos verbos. Adelante, neurona. En la columna A, los terminados en ed son los siguientes: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19 y 20. En la columna B, los terminados en D son los siguientes: 3 y 13. En la columna C, los terminados en I, ED son los siguientes: 5, 10, 11 y 12. Y por último, en la columna D, donde se duplica la consonante y se agrega ed, son los siguientes: 1, 15 y 17. Excelente respuesta, neurona. Espero que en casa tú también hayas clasificado estos verbos del 1 al 20. Recuerda, pudiste haber escrito los números como neurona o el nombre del verbo en sí. Y ya que hemos practicado bastante y hemos aprendido cosas nuevas, neurona, ¿podrías decirnos un resumen de lo que hemos aprendido hasta el momento en la clase de hoy, por favor? Claro, maestra. En el día de hoy aprendimos y practicamos con el past simple tense, using regular verbs. Excelente. Ahora te toca el turno de practicar en casa, de poner en práctica esos conocimientos. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir 4 oraciones utilizando el pasado simple de los verbos regulares. You have to write 4 sentences in the past simple tense using regular verbs. Repeat. You have to write 4 sentences in the past simple tense using regular verbs. Que vas a escribir 4 oraciones utilizando el pasado simple de los verbos regulares. My dear students, this has been everything for today. But remember, if you want to watch this class again and practice one more time, go and visit the link that you can see in the screen. Recuerda, mi querido estudiante, esto ha sido todo por el día de hoy, pero si quieres volver a ver esta clase y practicar una vez más, puedes visitar el link que ves en pantalla y volver a practicar esta clase tan divertida que hemos tenido el día de hoy. Como siempre, antes de terminar, te voy a dejar una hermosa frase para que la analices, la interpretes y la hagas tuya, que dice: In nature nothing is perfect, and everything is perfect.
Trees can be contoured, bent in weird ways, and they are still beautiful. Alice Walker. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Speak, listen, read, and write. See you next class. See you later. Hola, hola mis queridos estudiantes de tercero de secundaria. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Neurona, ¿y tú cómo estás? Encantada de iniciar la clase del día de hoy. Exactamente. Iniciemos con las siguientes palabras. Nunca se es demasiado viejo o demasiado joven para emprender una meta. Solo necesitas tener tu sueño bastante claro. Enfócate, esfuérzate y siempre, siempre sé constante. Con esto, tú verás materializados tus sueños. Neurona, ¿y tú tienes algún sueño? Ahora mismo, mi sueño es que los humanos se mantengan saludables. Y para contribuir, les presentamos algunas recomendaciones útiles durante este tiempo. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Cada vez recibimos mejores noticias sobre el COVID-19. Se está controlando, pero eso no significa que tengas que bajar la guardia. Aún necesitas utilizar mascarilla, lavarte las manos con mucha frecuencia y mantener un distanciamiento físico. Ese distanciamiento físico que no impidió que nosotros sigamos aprendiendo, porque el aprendizaje es así. No necesitamos de paredes para seguir aprendiendo. Y una de las cosas que nosotros siempre hacemos en esa misma línea es recoger que nosotros aprendimos en la clase anterior. Profesora, fue mucho el aprendizaje y hoy me complace presentarle a un estudiante que desea compartir sus conocimientos. Su nombre es Jade Martínez, desde el Centro Militar San Miguel Arcángel. Saludos, maestra Juana. Saludos, Neurona. ¿Cómo estás, Jade? Muy bien. ¿Y usted? Bien, ¿estás lista? Claro que sí. Iniciemos. Bien, en la clase anterior estuvimos trabajando las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, con el método de sustitución y establecimos los siguientes pasos para aplicar este método. Paso número 1. Despejamos una de las variables de una de las ecuaciones. Paso número 2. Sustituimos esa variable en la otra ecuación. Paso número 3. Resolvemos la ecuación obtenida en función de una variable. Cuarto paso. Sustituimos el valor de esa variable en la otra ecuación para encontrar el valor de la otra variable. Quinto y último paso. Comprobamos que los valores encontrados satisfacen el sistema de ecuación. Muchas gracias. Ese fue mi resumen de la clase anterior. Excelente participación. Así como ella, supongo que tú en casa también estás realizando todos tus resúmenes y realizas todos tus repasos. Ahora
vamos a comenzar con el trabajo que nos corresponde en el día de hoy, porque tenemos un mundo de conocimiento para ti. Iniciemos con nuestra palabra clave, y la palabra clave de hoy es igualación. Igualación. Es un término que se define como la acción y resultado de uniformar, nivelar, asimilar o empatar uno o más elementos para verificar si tienen las mismas características. Igualación fue nuestra palabra clave y sigue siendo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar la solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables por el método de igualación. Pero si vamos a trabajar ese método, lo primero que debemos hacer es saber qué significa igualación o en qué consiste ese método. Neurona, ¿nos puedes ayudar ahí? El método de igualación, como su nombre lo indica, consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualar los resultados. Así es. Es un tanto parecido al método que utilizamos en la clase anterior, que ya lo viste en el repaso. Un tanto parecido al método de sustitución, pero tiene algunas variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Pues veámosla en la pizarra con un ejemplo. Primero, formaremos nuestro sistema de ecuaciones. Así es que pongamos nuestra primera ecuación. ¿Cuál es? 3x más 4y igual a negativo 5. Y la escribimos. 3x más 4y será igual a negativo 5. Eso es una ecuación cualquiera, pero ahí no tengo mi sistema formado, porque para tener un sistema necesito dos o más ecuaciones. Así es que vamos a agregarle otra ecuación. ¿Cuál vamos a utilizar? 2x menos y igual a 4. 2x menos y igual a 4. Recordando que siempre ponemos nuestro sistema entre llaves o en una llave, porque así sabemos de esta manera que debemos de resolverlo de manera simultánea. O sea que lo que perseguimos es que cuando yo encuentre el valor de x y el valor de y, pueda satisfacer tanto la primera ecuación como la segunda. Vamos a numerarla. Y decimos que 3x más 4y es igual a menos 5 será mi primera ecuación o mi ecuación 1. Y luego 2x menos y igual a 4 será mi ecuación número 2. Ahí la nombramos con números romanos para que tú no te confundas con los números que le corresponden a la ecuación. Entonces, procedamos a aplicar el método de igualación. ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso es despejar la misma variable en cada una de las ecuaciones. En cada una de las ecuaciones. En este caso, vamos a despejar la variable x. ¿Puedo despejar la variable y? Por supuesto, puedes despejar la variable que más se te acomode. Normalmente buscamos variables que estén lo más simple posible y que estén positivas, pero eso va a depender del sistema que te estén presentando. Así es que comencemos despejando la variable x en las dos ecuaciones. Tomamos la ecuación 1 y vamos a decir aquí, despejamos x, entonces tomamos la ecuación 1 que sería 3x más 4y igual a negativo 5. Como es de tu conocimiento, cuando estamos despejando, lo que nosotros buscamos es que la variable que yo quiero o que tú quieres quede sola, o sea, que no tenga interferencias, que no tenga números alrededor. En este caso vamos a despejar a x, por tanto, tengo que ir trabajando de manera tal que x me vaya quedando sola. Entonces, ¿a quién tiene a x a su alrededor? Pues observa, tiene a 3, porque yo tengo 3x, y tengo a más 4y. Bien, se supone entonces que en el proceso de despeje yo debo eliminar tanto a 4y como a 3 para que ese despeje sea exitoso. Entonces, iniciamos despejando o eliminando a 4y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observa
que en este caso tengo 4y positivo. Siempre lo voy a eliminar con su operación inversa. Como es positivo, o sea, me está representando aquí una suma, yo lo voy a eliminar con la resta. Entonces, ¿qué tendríamos? 3x más 4y, pero como lo voy a eliminar ahí mismo, entonces puedo poner menos 4y y eso sería igual a negativo 5. Pero recuerda que una de las leyes o de las propiedades de las ecuaciones me dice que si yo resto a una igualdad una cantidad en el primer miembro, también debo de hacerlo en el segundo miembro. Entonces, si resté 4y de este lado, pues también debo restar en el segundo miembro 4y. ¿Cómo quedaría mi expresión entonces? 3x más 4y menos 4y es igual a negativo 5 y negativo 4y. Ahí podemos organizar eso un poquito. Observa qué tenemos ahora. Tengo 3x. Eso puedo bajarlo porque ahí no tengo ninguna operación indicada. Sin embargo, aquí yo tengo más 4y menos 4y. Neurona, en ese caso, ¿qué tú podrías hacer con eso? Los eliminamos. Exactamente, puedes eliminarlo. ¿Por qué los eliminamos? Porque tú tienes una cantidad positiva y una cantidad negativa, que es la misma cantidad, pero con signo contrario. Cuando tú restes, eso te dará 0. Así es que en vez de poner el cerito aquí, lo que hacemos es que lo podemos tachar. Bien, así no me ocupa ese espacio, ese 0. Luego, el otro miembro puedo trabajarlo o puedo pasarlo igual, que sería negativo 5 menos 4y. Pero observa algo. En este punto en el que estamos, aún x no está despejada. Tenemos allá en el lado que queremos, pero x todavía no está despejada porque tiene un número ahí que le acompaña. Ese número es el 3, porque yo tengo 3x. El 3 está multiplicando, lo eliminamos con su operación inversa, que es la división. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro trabajo? Quedaría entonces 3x es igual a ¿qué? A negativo 5 menos 4y. Como el 3 está multiplicando, entonces vamos a poner ese mismo 3 dividiendo. Del otro lado hacemos el mismo proceso. Entonces eso va a estar dividido entre 3. Perfecto. Ahora sí podemos decir que 3 entre 3 me da 1. Por tanto, ¿qué puedo hacer con eso, neurona? Eliminarlo, profesora. Exactamente. Ese 1 no lo vamos a marcar. Y ya ahí sí tenemos nuestra primera variable despejada, que será negativo 5 menos 4y dividido entre 3. Ese es el valor que toma x. Bien, ahí está despejado. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos esa misma variable, pero en la otra ecuación. ¿En cuál otra ecuación? Bueno, aquí despejamos en la variable, en la ecuación 1. Ahora tenemos que hacer ese mismo procedimiento, pero en la ecuación 2. Tomemos la ecuación 2 y vamos a decir que 2x menos y es igual a 4, que es mi ecuación número 2. Despejamos a x. Para despejar a x, primero tenemos que eliminar a y, que está ahí agregado de la x, ¿verdad? Esa y está negativa, por tanto, para poderla eliminar voy a tomar la positiva, o sea, más y. Tendríamos entonces que 2x menos y más y, que fue la y que agregué para poderla eliminar, sería igual a ¿qué? A 4. Y como en un miembro puse más y, pues en el otro miembro también tendrá que tener más y. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un panorama similar al anterior. Tendríamos 2x
Y menos y más y, ¿qué hago con ella, neurona? Tal y como usted dijo, la eliminamos. Exactamente. Entonces tendríamos que 2x sería igual a ¿qué? A 4 más y. Aún me falta un pasito para poder despejar la x. ¿Cuál es? Tengo 2x y mi propósito es que quede la x sola. Por tanto, como el 2 está multiplicando, voy a tomar la operación inversa, que es la división, para eliminarlo. Entonces tendríamos 2x es igual a 4 más y ambos elementos o ambos miembros los voy a dividir entre 2. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? 2 entre 2 es a 1, me quedaría x es igual a 4 más y dividido entre 2. Aquí tengo mi segundo valor o la x ya despejada. Y tú dirás, pero el proceso es un poquito largo. Bueno, es relativamente largo, pero pasa que es bastante fácil, porque ¿qué es lo que haces? Lo mismo que hago en el primer miembro o con la primera ecuación, pues voy también a despejar esa misma variable en la otra ecuación. Una vez que yo tengo esos dos valores, o sea, los dos valores de la ecuación que yo despejé, procedo a igualarla, porque recuerda que estamos trabajando el método de igualación. Entonces, aquí es que se cumple perfectamente ese método. ¿Qué hacemos ahora? El valor de x lo igualo para ambos lados. Vamos a tomarlo con el color rojo para que tú veas la diferencia. Igualando las expresiones, ¿verdad? Igualando, tendríamos que menos 5, que es el valor de la primera x, menos 5 menos 4y, sobre 3 sería igual a ¿qué? Al valor de la otra expresión que encontramos, 4 más y dividido entre 2. Bien, ahí están igualados. ¿Y qué se me formó ahora? Pues una ecuación. Bastante sencillo, ¿verdad? Una ecuación se ha formado, con la diferencia de que en esta ecuación, aquí yo tengo un denominador y aquí también tengo un denominador, pero aplico el mismo procedimiento que se aplica para resolver ecuaciones. ¿Qué hacemos? Lo primero es que tenemos que verificar cómo se eliminan esos denominadores. ¿Cómo lo hacemos? Igual, con la operación opuesta. Por tanto, si quiero eliminar ese 3, voy a multiplicar por 3 ambos lados. Neurona, aquí necesito tu ayuda, ¿verdad? Entonces tengo a 3 para multiplicar, que es la expresión que tengo, y vamos a tener menos 5 menos 4y dividido entre 3, y eso será igual a ¿qué? Como multipliqué en la primera parte, también debo multiplicar en la segunda parte. Y voy a multiplicar por 3. Entonces tendría 3 más 4y, y eso está dividido entre 2, que es la expresión que tengo. Realicemos esa multiplicación. Vamos a ver, neurona. Ese 3 con este 3, uno multiplicando y el otro dividiendo, ¿qué puedo hacer con él? Queda eliminado. Queda eliminado. Este con este, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Negativo 5, negativo 4y. Ya no lo voy a poner entre 3 porque eliminé ese, ¿verdad que sí? Y eso será igual a, observa que aquí hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a realizar esa multiplicación que tenemos ahí. Sería 3 por 4, neurona. Muy fácil, profesora. 12. Exactamente. 12 más 3 por y. 3y. Estás activa, neurona. Y eso va a estar dividido entre 2. ¿Verdad que sí, neurona? Eso es correcto. Exacto. Hacemos lo mismo. Observa que ya pudimos eliminar el denominador en un miembro, pero me queda ese otro denominador en el otro miembro, que es el 2. Entonces, hacemos lo mismo. Como aquí multipliqué por 3 para eliminar el 3, o dividí entre 3, de este lado también vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a tener que, vamos a hacer de este lado primero.
12 más 3y dividido entre 2 y menos 5 menos 4y, y ambos van a estar ahora aquí multiplicado por 2 y aquí multiplicado por 2. Bien, podemos seguir. Dividimos aquí para que no te confundas. Entonces tendríamos una multiplicación. Observa bien. Yo tendría, neurona, 2 multiplicado por negativo 5, ¿cuánto me daría? Menos 10. Negativo 10 o menos 10, como tú quieras llamarlo. Muy bien. Luego, 2 por negativo 4y sería Negativo 8. negativo 8. Y le faltó la variable, ¿verdad, neurona? Eso es correcto. 2 por negativo 4y nos daría negativo 8y, porque tenemos que agregarle la variable. Luego, de este lado, podríamos decir que tengo 2 dividido entre 2. ¿Qué hago con eso, neurona? Se elimina, profesora. Se elimina porque 2 entre 2 me daría a 1 y ese no lo voy a marcar. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos esa parte y tendríamos que eso sería igual a ¿qué? A 12 más 3y. 12 más 3y. Observa que ya la situación ahora se está tornando un poquito más fácil, ¿verdad que sí? Mucho más relajada. ¿Qué tengo? Menos 10 más 8y igual a 12 más 3y. Bien, hasta ahí vamos perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a proceder a resolver esa ecuación. Ya ahí tú no tienes ninguna complejidad. Primero, observa que de este lado es mucho más cómodo quedarnos con y. Por tanto, vamos a eliminar negativo y. Aplicando ya el procedimiento, negativo y con su opuesto sería negativo y, 10, negativo 10 más 10, ¿verdad? Que es el opuesto, menos 8y, y eso será igual a ¿qué? A 12 más 3y, pero como puse negativo 10 de un lado, o más 10 de un lado, pues también debo poner más 10 en el otro lado. Entonces, más 10. Como nos dice neurona, menos 10 más 10, ¿qué le hago? Lo eliminamos. Lo eliminamos y ya nos quedaría negativo 8y. Negativo 8y. Y eso sería igual a ¿qué? Observamos que aquí tenemos algunas características, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo tengo 12 y tengo 10 y no tienen variable. ¿Qué yo puedo hacer con eso? Sumarlo, ¿verdad que sí? Entonces yo tendría 12 más 10, neurona, ¿cuánto sería? 22. 22. Tendría 22 más 3y. Fíjate que sumé 12 más 10, porque son semejantes, son dos números enteros sin ninguna complejidad. Aquí ya el proceso está mucho más cómodo, ¿verdad que sí? Tengo ahora menos 8y igual a 22 más 3y. Por aquí vamos. ¿A quién vamos a eliminar o a quiénes vamos a agrupar? Podemos agrupar 8y y 3y para que queden todos juntos, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos 8y y este 3y de aquí lo vamos a eliminar. Por tanto, como voy a eliminar 3y de este lado, debo ponerlo de este lado. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos 8y igual a ¿qué? A 22 más 3y. Como quiero eliminar ese, sería menos 3y. Y de este lado también, menos 3y. Vamos a acomodarlo un poquito ahí. Entonces tendríamos menos 3y. Ahora, facilito. 8y negativo y menos 3y negativo. ¿Cuánto dará, neurona? Menos 11y. Menos 11y. Y esto sería igual a ¿qué? A 22, pero tengo 3y menos 3y. ¿Qué hago con eso, neurona? Lo eliminamos. Lo eliminamos porque cuando lo reste me va a dar 0. Aquí casi hemos llegado a la parte final. Menos 11y igual a 22.
Bien, entonces vamos a eliminar ese 11. Como está multiplicando, lo vamos a eliminar con su opuesto, que es la división. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Tendríamos entonces negativo 11y y eso va a estar dividido entre ¿qué? Entre negativo 11. Bien, vamos a escribirla nuevamente para que no te vayas a confundir, aunque tú en casa ya, si manejas bien los pasos, puedes irlo haciendo de manera directa. Aquí lo hacemos paso por paso para cuando estés estudiando, pero en casa lo puedes hacer de manera directa. Entonces, entre 11 y aquí entre 11. Tendríamos negativo 11 entre negativo 11 me daría 1, que no lo vamos a marcar, y me quedaría que y es igual a 22 entre negativo 11. ¿Qué resultado me daría eso, neurona? Menos 2. Negativo 2 o menos 2. ¿Y ese es el valor de quién? De y. Ese es el valor de y. ¿Qué hacemos ahora con ese valor que hemos encontrado? Pues, para encontrar el valor de x, simplemente vamos a sustituir el valor de y en una de las ecuaciones. Y ese paso es súper fácil y súper rápido. Vamos a tomar la ecuación que teníamos que nos resulte más cómoda. Por ejemplo, aquí es un poquito más larga. Así es que vamos a tomar entonces que x es igual a ¿qué? A 4 más y dividido entre 2. Entonces, si sustituimos y en una ecuación, vamos a tomar la ecuación que x es igual a 4 más y dividido entre 2. Como ya encontré el valor de y, ¿qué hago entonces? Tendríamos que x es igual a 4 más y que vale menos 2 y eso está dividido entre 2. Esto sería igual a ¿qué? 4 más menos 2, ¿cuánto me daría, neurona? 2. Y eso está dividido entre 2. Por tanto, 2 entre 2 sería igual a 1. Exactamente. Ahí tendríamos el valor de x. 4 más menos 2 se resta y se pone el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. Tengo x que vale 1 y y que vale negativo 2. ¿Alguna pregunta, neurona? Tenemos 2 preguntas hasta el momento, profesora. ¿Y qué quieren saber? Angelina Parra, desde La Guayiga, Pedro Brán, nos pregunta lo siguiente. Profesora Juana, ¿me puede repetir el orden de los pasos? Perfecto. El orden de los pasos es el siguiente. ¿Qué hacemos? Despejamos la misma variable en las dos ecuaciones. Luego, esos valores que encontramos lo igualamos y resolvemos la ecuación que se presente. Cuando resuelva esa ecuación, voy a encontrar el valor de una de las incógnitas. Con ese valor encontrado, pues entonces sustituyo en una de las ecuaciones y voy a encontrar el valor de la otra incógnita. ¿Algo más, neurona? Sí, profesora. Mariel Candelario, desde La Ciénega, Distrito Nacional, nos pregunta lo siguiente. Para encontrar el valor de x, ¿puedo sustituir y en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema? Así es, puedes sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues tratar de resolver en la ecuación que te resulte mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque mientras más cómoda te resulte, más fácil te va a salir el trabajo. ¿Algo más, neurona? No, profesora, no tenemos más preguntas. Muy bien, neurona. Entonces, si no hay más preguntas, te recomiendo te vayas preparando
para que realices la comprobación de este ejercicio que acabamos de realizar. Mientras, los chicos van a copiar o a ir revisando si le falta algo ahora en la pantalla. Ya que pudiste copiar, entonces ahora verifiquemos que esos valores satisfacen la ecuación y a cada una de ellas. Así es que Neurona nos hará ese trabajo. Comprobando. Tomamos la primera ecuación, 3x más 4y es igual a menos 5. Luego sustituimos las variables. 3 por 1 más 4 por menos 2 es igual a menos 5. Y multiplicamos. 3 por 1 es igual a 3, más 4 por menos 2 es igual a menos 8, igual a menos 5. Lo colocamos y luego sumamos. 3 más menos 8 es igual a menos 5, igual a menos 5. Por lo tanto, comprobamos que tenemos una igualdad. Luego, tomamos la segunda ecuación y hacemos el mismo procedimiento. La segunda ecuación es 2x menos y es igual a 4. Sustituimos las variables y tenemos 2 por 1 menos 2 es igual a 4. Multiplicamos. 2 por 1 es igual a 2, menos por menos es igual a más, por lo tanto colocamos el signo positivo y colocamos el 2, que es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4, igual a 4. Por lo tanto, también comprobamos que existe una igualdad. Muy bien. Si en casa tú tuviste algún problema o tienes alguna duda, eso es válido. Lo que no es válido es que te quedes con la duda. Así es que puedes consultar con tus maestros cualquier inquietud que tenga. Pero si dispones de internet, pues entonces tú puedes también revisar nuevamente el trabajo. Ahora, veamos con Neurona el resumen de la clase de hoy. Clara maestra, hoy trabajamos la solución de un sistema de ecuación por el método de igualación. Para aplicar este método, primero, despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones. Luego, se igualan las expresiones resultantes. En este caso, la igualdad forma una ecuación lineal, por lo tanto se resuelve y con el resultado obtenido podemos encontrar el valor de la otra incógnita. Por último, se comprueban los resultados. Gracias, Neurona. Hemos trabajado bastante en el día de hoy, pero sé que tú has adquirido bastante conocimiento. Si quieres reforzar esto, pues puedes consultar la página que aparece en pantalla. De igual manera, sigue practicando, que con esto es que vas a lograr tener mucho mejor habilidad en el área de matemática. Te espero para mi próxima clase, porque tú descubriste que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Así es. Hasta la próxima.